¿Alguna vez te has preguntado por qué Jesús eligió contar historias para revelar los secretos más profundos sobre quién eres realmente? No estamos hablando de las parábolas famosas que conoces desde niño. Estamos hablando de 3 historias específicas, 3 espejos del alma que Jesús usó para exponer capas del corazón humano que la mayoría de la gente prefiere mantener ocultas. Hoy, quiero llevarte en un viaje a través de estas 3 parábolas secretas que revelan verdades sobre ti que tal vez nunca habías percibido. Imagina por un momento que Jesús está frente a ti, no en una iglesia, no en un templo, sino en un lugar íntimo y personal. Te mira a los ojos y comienza a contar una historia aparentemente sencilla sobre un juez que no temía a Dios ni respetaba a los hombres. Después, te cuenta sobre 2 hombres que debían dinero, uno mucho y otro poco. Y por último, una historia sobre un hombre rico que construyó graneros más grandes para guardar sus riquezas. 3 historias que, a primera vista, parecen inconexas, pero que juntas forman un mapa completo de la condición humana. Lo que me fascina de estas parábolas es que no hablan de personajes lejanos o situaciones irreales. Hablan de nosotros, de ti, de mí, de los deseos más íntimos de nuestro corazón, de los miedos que cargamos en silencio, de las máscaras que usamos incluso cuando estamos solos. Jesús sabía que necesitábamos más que enseñanzas superficiales. Él sabía que necesitábamos ser confrontados con la verdad sobre nosotros mismos, pero de una manera amable, como un padre amoroso que conoce nuestro corazón mejor que nosotros mismos. La primera de estas parábolas secretas habla sobre nuestra sed desesperada de justicia. ¿Alguna vez has sentido esa sensación de que el mundo es injusto? ¿Has pasado noches en vela pensando en alguna situación en la que fuiste tratado de forma incorrecta, donde alguien que debería haber sido castigado salió impune, donde clamaste al cielo y pareció que nadie estaba escuchando? Jesús conocía esa herida en nosotros. Él sabía que llevamos dentro del pecho un grito silencioso por justicia que a veces nos consume por dentro. Y entonces contó la historia de una viuda que importunaba a un juez inicuo, día tras día, noche tras noche, porque ella sabía que su causa era justa. Esta mujer representa algo profundo en cada uno de nosotros. Representa nuestra negativa a rendirnos cuando sabemos que algo está mal. Representa nuestra fe terca de que, en algún lugar, existe alguien a quien le importa nuestro dolor. Representa nuestra creencia de que la justicia no es solo un concepto filosófico, sino una necesidad vital del alma humana. Cuando Jesús contó esta historia, no solo estaba enseñando sobre la persistencia en la oración, estaba revelando algo sobre nuestra naturaleza más íntima. Fuimos creados a imagen de un Dios justo, y por eso llevamos dentro de nosotros una sed insaciable de justicia. Cuando experimentamos la injusticia, no es solo nuestra situación la que sufre, es nuestra propia identidad la que es cuestionada. Por eso duele tanto, por eso nos marca tan profundamente. Pero hay algo aún más profundo en esta parábola. Jesús nos estaba mostrando que nuestra sed de justicia revela nuestra necesidad de un Dios que ve, que oye, que se preocupa. Aquella viuda no se rindió porque tenía una convicción interior de que la justicia era posible. ¿Y nosotros? ¿Cuántas veces renunciamos a clamar, a esperar, a creer que nuestras lágrimas tienen valor ante el trono celestial? La segunda parábola secreta remueve una herida aún más profunda: nuestra complicada relación con la culpa y el perdón. Jesús contó la historia de 2 hombres que le debían dinero a un acreedor. Uno debía 500 denarios, el otro 50. Cuando ninguno de los 2 pudo pagar, el acreedor perdonó ambas deudas. La pregunta que Jesús hizo fue simple, pero cortante. ¿Cuál de los 2 amaría más al acreedor? Esta historia revela algo devastadoramente hermoso sobre cómo funcionamos por dentro. Nuestra capacidad de amar, nuestra capacidad de ser agradecidos, nuestra capacidad de vivir en libertad está directamente ligada a cuánto reconocemos que necesitamos el perdón. Cuanta más conciencia tenemos de nuestras propias fallas, de nuestras propias necesidades, de nuestros propios vacíos, más capaces somos de recibir amor y de amar a cambio. Pero aquí está el problema. Vivimos en una cultura que nos enseña a esconder nuestras debilidades, a fingir que somos autosuficientes, a llevar máscaras incluso cuando estamos ante Dios. ¿Cuántas veces has fingido estar bien cuando estabas roto por dentro?
¿Cuántas veces has minimizado tus errores para no parecer una mala persona? ¿Cuántas veces te has comparado con otros y has pensado que tus pecados eran menores, más aceptables, más perdonables? Jesús sabía que hacemos esto, y por eso contó esta historia para mostrarnos una verdad liberadora. Aquellos a quienes se les perdona mucho, aman mucho. Aquellos que reconocen sus enormes deudas ante Dios son los que más gratitud experimentan, los que más viven en libertad, los que más consiguen amar sin miedo. La mujer que ungió los pies de Jesús con lágrimas y perfume no era una persona perfecta. Era una persona que sabía cuánto necesitaba el perdón, y por eso amaba sin reservas. ¿Esto te remueve por dentro? A mí sí, porque revela que nuestra frialdad espiritual, nuestra dificultad para conectar profundamente con Dios y con los demás, a menudo está relacionada con nuestra resistencia a reconocer cuánto necesitamos de la gracia. Preferimos vernos como el deudor de 50 denarios, no como el de 500. Preferimos creer que somos personas básicamente buenas que cometen pequeños errores, no personas profundamente necesitadas de un amor que no merecemos. La tercera parábola secreta es quizás la que más incomoda a nuestra generación. La historia del rico insensato. Un hombre que tenía una hacienda próspera, que tuvo una cosecha abundante, y que decidió construir graneros más grandes para guardarlo todo. Pensó para sí mismo: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Esta historia revela nuestra compleja relación con la seguridad material y nuestra búsqueda desesperada de control sobre el futuro. Todos nosotros, en algún nivel, somos ese hombre rico. Todos buscamos acumular cosas que nos den una sensación de seguridad. No estoy hablando solo de dinero. Estoy hablando de cualquier cosa que usamos para sentirnos seguros. Relaciones, logros profesionales, reconocimiento social, conocimiento, incluso experiencias religiosas. El problema no estaba en la prosperidad del hombre, sino en el lugar que esa prosperidad ocupaba en su vida. Él había puesto su identidad, su seguridad y su futuro en manos de cosas que eran, por naturaleza, temporales. Se había olvidado de que era un administrador, no un propietario. Había perdido de vista que su vida tenía un propósito mayor que simplemente acumular y consumir. Cuando Jesús contó esta historia, estaba exponiendo algo que todos conocemos pero preferimos no pensar. Nuestra vida es frágil, nuestro tiempo es limitado, y las cosas en las que ponemos nuestra confianza pueden desaparecer en un abrir y cerrar de ojos. ¿A cuántas personas conoces que lo perdieron todo de la noche a la mañana? ¿Cuántas veces has visto sueños derrumbarse, relaciones deshacerse, salud deteriorarse, planes frustrarse? Y aún así, seguimos planificando nuestra seguridad como si fuéramos eternos, como si tuviéramos control total sobre las variables de la vida, como si nuestra felicidad dependiera solo de cuánto logramos acumular. Jesús sabía que hacemos esto porque tenemos miedo. Miedo de no tener suficiente, miedo de no ser suficiente, miedo de que Dios no sea suficiente. Lo que me impresiona es que Jesús no contó estas tres parábolas en momentos aislados. Forman parte de un conjunto mayor de enseñanzas que revelan su profunda comprensión del corazón humano. Él sabía que necesitamos justicia, pero que nuestra sed de justicia puede convertirse en amargura si no es atemperada por la humildad. Sabía que necesitamos perdón, pero que nuestra capacidad para recibirlo depende de que reconozcamos nuestra necesidad. Sabía que necesitamos seguridad, pero que nuestra búsqueda de seguridad puede convertirse en idolatría si no está anclada en valores eternos. Estas tres parábolas juntas forman un retrato completo de quiénes somos. Seres creados para la justicia, pero que vivimos en un mundo injusto. Seres que necesitan desesperadamente el perdón, pero que se resisten a reconocer esa necesidad. Seres que buscan seguridad, pero que la depositan en los lugares equivocados. Y lo más hermoso es que Jesús no nos dejó solo con el diagnóstico. Nos dio también la cura. En la parábola del juez inicuo, nos mostró que tenemos un Dios que no es como aquel juez. Nuestro Dios no necesita ser importunado para hacer justicia. A Él le importan nuestras lágrimas, ve nuestras necesidades, conoce nuestro dolor. Y más que eso, tiene un plan de justicia que va más allá de lo que podemos imaginar. A veces,
Hace justicia de maneras que no esperamos, en tiempos que no entendemos, pero siempre de forma perfecta. En la parábola de los dos deudores, nos mostró que nuestra libertad para amar está conectada con nuestra disposición a reconocer cuánto fuimos amados primero. Cuanto más entendemos la extensión del perdón que recibimos, más capaces somos de vivir en gratitud, más conseguimos perdonar a otros, más experimentamos la alegría de relaciones auténticas. En la parábola del rico insensato nos mostró que existe una forma de vivir que va más allá de la acumulación. Existe una riqueza que no puede ser robada, una seguridad que no depende de las circunstancias, un tesoro que no se corrompe con el tiempo. Esa riqueza proviene de relaciones profundas, de un propósito eterno, de la conexión con el Creador de todas las cosas. ¿Te das cuenta de cómo se conectan estas tres historias? No son solo enseñanzas aisladas, son piezas de un rompecabezas que, una vez armado, revela el diseño original de Dios para nuestra vida. Una vida donde experimentamos justicia porque confiamos en el carácter de Dios. Una vida donde experimentamos perdón porque reconocemos nuestra necesidad. Una vida donde experimentamos seguridad porque nuestra identidad está anclada en valores eternos. Pero tal vez te estés preguntando, ¿por qué Jesús eligió estas historias específicas? ¿Por qué no fue más directo? ¿Por qué no dijo simplemente lo que quería decir? La respuesta es hermosa y reveladora. Porque Jesús sabía que las verdades más profundas no pueden ser simplemente explicadas, necesitan ser experimentadas. Él sabía que si decía, ustedes necesitan confiar en Dios, podríamos estar de acuerdo intelectualmente, pero no cambiaría nuestra vida. Pero cuando cuenta una historia sobre una viuda que no se rinde, algo dentro de nosotros reconoce a esa mujer, se identifica con ella, y comenzamos a entender no solo con la mente, sino con el corazón. Las parábolas de Jesús son invitaciones a la autorreflexión. Nos ponen frente a un espejo y nos preguntan, ¿qué ves? ¿Con qué personaje te identificas? ¿Qué verdades sobre ti mismo está revelando esta historia? Y es por eso que estas tres parábolas son tan poderosas. Tocan heridas universales, necesidades que todos compartimos, miedos que todos conocemos. En los próximos momentos, vamos a sumergirnos profundamente en cada una de estas historias. Vamos a descubrir cómo se conectan con tu vida, cómo revelan aspectos de tu corazón que quizás nunca habías notado, y cómo ofrecen caminos hacia una vida más plena, más libre, más conectada con el propósito divino. Te prometo que este viaje no te dejará como estás. Tocará lugares de tu alma que necesitan sanación, traerá luz a rincones oscuros de tu corazón y ofrecerá esperanza para cuestiones que tal vez ni siquiera sabías que tenías. Porque lo que Jesús hizo en estas tres parábolas fue mucho más que enseñar. Él reveló, Él sanó, Él transformó y continúa haciéndolo hoy, a través de estas mismas historias, en tu vida, en tu corazón, en tu camino espiritual. Me gustaría hacer una pequeña pausa en nuestra conversación, solo por un instante. Si este mensaje ha tocado tu corazón y tiene sentido para ti, te invito a dejar tu me gusta. Es un gesto simple, pero que nos ayuda mucho a llegar a más personas que, al igual que tú, necesitan descubrir estas verdades transformadoras. Y si aún no eres parte de nuestra comunidad, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los próximos videos. Más que eso, te hago una invitación especial. Piensa en alguien a quien amas y que está buscando respuestas a preguntas profundas del corazón. Comparte este video con esa persona. Puede ser exactamente lo que necesita para encontrar paz interior. Y por último, usa los comentarios para contarme cuál de estas parábolas te ha tocado más hasta ahora. Quiero saber cómo esta revelación está impactando tu alma. Ahora, comencemos nuestro viaje por la primera de estas parábolas secretas, aquella que revela nuestra sed más profunda de justicia y cómo nos conecta con el corazón de un Dios que ve cada una de nuestras lágrimas. La primera parábola secreta que Jesús contó revela una verdad sobre ti que tal vez nunca hayas percibido completamente. Es la historia de una viuda que insistía, día tras día, ante un juez que no temía a Dios ni respetaba a los hombres. Esta mujer tenía una causa justa, pero el sistema estaba en su contra. El juez que debía protegerla simplemente no se preocupaba, y aún así, ella no se rindió. Siguió volviendo, siguió pidiendo,
Siguió creyendo que la justicia era posible. Cuando escuchas esta historia, algo dentro de tu pecho se conmueve, ¿verdad? Porque todos somos esa viuda en algún momento de la vida. Todos hemos experimentado situaciones en las que fuimos tratados injustamente, en las que personas que debían protegernos nos ignoraron, en las que nuestros gritos de ayuda parecieron resonar en el vacío, y la primera reacción que tenemos es de indignación, porque algo dentro de nosotros sabe que eso no está bien. Esa indignación que sientes no es accidental, no es un defecto de personalidad ni una señal de inmadurez espiritual. Esa indignación es sagrada. Es la imagen de Dios en ti reaccionando a la distorsión de la justicia en el mundo. Fuiste creado por un Dios perfectamente justo, y por eso llevas en tu ADN espiritual una sensibilidad aguda para reconocer cuando las cosas no están como deberían. Piensa en las situaciones de tu vida en las que experimentaste injusticia. Quizás fue en la infancia, cuando un profesor te culpó por algo que no hiciste. Quizás fue en el trabajo, cuando alguien se llevó el crédito por tu esfuerzo. Quizás fue en una relación, cuando diste lo mejor de ti y recibiste traición a cambio. O quizás fue algo más grande, más devastador, que cambió el curso de tu vida de una forma que nunca has podido superar por completo. Lo que más duele en estas situaciones no es solo el daño práctico que sufrimos. Lo que más duele es la sensación de que el universo está roto, de que no existe un orden moral, de que nuestro dolor no tiene valor para nadie. Cuando experimentamos la injusticia, no es solo nuestra situación la que sufre, es nuestra fe en la bondad fundamental de la existencia la que se ve sacudida. Pero Jesús conocía ese dolor en nosotros, sabía que llevamos heridas profundas relacionadas con la injusticia. Y por eso contó esta parábola no solo para enseñarnos sobre la oración, sino para mostrarnos algo profundo sobre el corazón de Dios. Cuando dijo que si hasta un juez inicuo finalmente hace justicia por puro agotamiento, cuánto más nuestro Padre Celestial hará justicia a sus elegidos que claman a Él día y noche. ¿Percibes la diferencia? El juez de la parábola era indiferente y egoísta. Solo cedió porque la viuda lo molestaba. Pero Dios no es así. Dios no necesita ser convencido de que tu causa es justa. No necesita ser importunado para que le importe tu dolor. No es reacio a ayudarte. El corazón de Dios ya está inclinado en tu dirección, incluso antes de que abras la boca para orar. Entonces, ¿por qué a veces parece que nuestras oraciones por justicia no son respondidas? ¿Por qué a veces clamamos y parece que nada cambia? Esta es una de las preguntas más honestas y dolorosas que podemos hacer, y Jesús no la eludió. De hecho, terminó esta parábola con una pregunta inquietante. ¿Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra? Esta pregunta revela algo profundo sobre la naturaleza de la fe. La fe no es creer que Dios siempre hará lo que queremos cuando queremos. La fe es seguir confiando en el carácter de Dios incluso cuando sus acciones no tienen sentido para nosotros. La fe es como aquella viuda, que siguió volviendo al juez no porque tuviera la certeza de cuándo sería atendida, sino porque tenía la certeza de que su causa era justa y de que la justicia era posible. A veces, Dios hace justicia de maneras que no esperamos. A veces, transforma nuestro corazón de tal forma que esa sed de venganza se convierte en compasión. A veces, usa nuestra experiencia de injusticia para convertirnos en personas más sensibles al dolor de los demás. A veces, permite que llevemos cicatrices que se convierten en fuentes de sanación para otras personas. Pero esto no significa que debamos conformarnos con la injusticia. No significa que debamos dejar de clamar, de luchar, de esperar. La viuda de la parábola no se conformó. Siguió insistiendo porque sabía que su causa era justa. Y nosotros también debemos seguir clamando, no porque Dios necesite ser convencido, sino porque clamar es un acto de fe. Es una declaración de que creemos que la justicia existe, que nuestro dolor tiene valor, que hay alguien a quien le importa. Cuando oras pidiendo justicia, no solo estás pidiendo una solución a tu problema, estás haciendo una profunda declaración teológica. Estás diciendo que crees en un universo moral, gobernado por un Dios justo. Estás afirmando que tu vida tiene valor, que tu dolor tiene significado, que tus lágrimas no caen en el vacío. Pero hay algo aún más profundo que sucede cuando persistes en la oración como aquella viuda. Estás siendo transformado en el proceso. Cada vez que eliges llevar tu dolor a Dios en lugar de dejar que se transforme en amargura, estás creciendo espiritualmente.
Cada vez que eliges confiar en el carácter de Dios aunque no entiendas sus métodos, estás desarrollando una fe más madura, más resiliente. La viuda de la parábola no sabía cuándo sería atendida, pero sabía que no podía rendirse. Y hay momentos en nuestras vidas en los que nos encontramos exactamente en esa situación. No sabemos cuándo veremos el cambio, pero sabemos que no podemos dejar de creer. No sabemos cómo actuará Dios, pero sabemos que no podemos dejar de clamar. Esta persistencia no es terquedad, es fe. Es una santa negativa a aceptar que la injusticia tenga la última palabra. Es una convicción profunda de que existe algo más grande que las circunstancias que enfrentamos. Es una esperanza que trasciende las evidencias, una confianza que va más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. Pero quizás estás pensando, ¿y si ya me cansé de clamar? ¿Y si he orado tanto que ya no tengo palabras? ¿Y si mi fe está tan debilitada que ya no puedo creer que el cambio sea posible? Si estas preguntas resuenan contigo, quiero que sepas que no hay condenación en ello. Incluso Jesús tuvo momentos en los que cuestionó el silencio del Padre. Incluso Jesús clamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Lo que Jesús nos muestra en esta parábola no es que debamos forzar nuestra fe cuando no existe. Nos está mostrando que incluso una fe pequeña, incluso una fe cansada, incluso una fe que cuestiona, puede ser suficiente. La viuda no necesitaba tener la certeza absoluta de que sería atendida. Solo necesitaba creer que valía la pena seguir intentándolo. Y a veces, eso es exactamente lo que Dios nos pide. No una fe perfecta, no una confianza inquebrantable, sino solo la disposición a dar un paso más, a hacer una oración más, a esperar un día más. A veces, el milagro no está en la respuesta que recibimos, sino en nuestra capacidad de seguir caminando cuando no vemos el camino. Hay algo profundamente transformador en aprender a vivir con preguntas sin respuesta sin perder la esperanza. Hay una madurez espiritual que se desarrolla cuando podemos decir, no entiendo lo que Dios está haciendo, pero confío en quién es Él. Hay una fuerza que nace cuando descubrimos que nuestra fe no depende de nuestras circunstancias, sino del carácter inmutable de Dios. La viuda de la parábola no conocía el final de la historia cuando comenzó a clamar. No sabía si sería atendida el primer día, el 10º o el 100º. Solo sabía que su causa era justa y que valía la pena buscar la justicia. Y nosotros estamos en una situación similar. No sabemos cuándo veremos las respuestas que esperamos, pero sabemos que servimos a un Dios justo, que ve cada lágrima, que oye cada clamor, que se preocupa por cada dolor. A veces, la respuesta llega de forma dramática y visible. A veces, vemos una vindicación clara, una restauración completa, la justicia haciéndose de manera que todos pueden ver. Pero otras veces, la respuesta es más sutil. A veces, Dios nos da la fuerza para perdonar cuando no podíamos perdonar. A veces, nos da paz en medio del caos. A veces, nos usa para llevar justicia a la vida de otras personas que están pasando por lo que nosotros pasamos. Lo importante es entender que Dios siempre responde, pero no siempre de la forma que esperamos. Su definición de justicia es más amplia que la nuestra. Su perspectiva es más larga que la nuestra. Su amor es más profundo de lo que podemos comprender. Y a veces, lo que parece una demora es, en realidad, una preparación. A veces, lo que parece silencio es, en realidad, Dios trabajando de maneras que no podemos ver. Pero mientras esperamos, mientras clamamos, mientras persistimos como aquella valiente viuda, algo hermoso está sucediendo dentro de nosotros. Estamos aprendiendo que nuestra identidad no depende de ser tratados justamente por otros. Estamos descubriendo que nuestra paz no necesita estar condicionada a la resolución de todos nuestros problemas. Estamos creciendo en una fe que puede sobrevivir a las tormentas de la vida. La viuda de la parábola era vulnerable. No tenía poder político, ni influencia social, ni recursos financieros. Todo lo que tenía era su convicción de que su causa era justa y su determinación de no rendirse. Y al final, fue exactamente eso lo que marcó la diferencia. No fue su fuerza lo que cambió la situación, fue su persistencia. No fue su poder lo que conmovió al juez, fue su negativa a aceptar la injusticia como la última palabra.
Esto me hace pensar en cuántas veces nos rendimos demasiado pronto. Cuántas veces asumimos que si Dios no respondió de inmediato, nunca responderá. Cuántas veces permitimos que el desánimo nos robe la esperanza antes incluso de darle a Dios la oportunidad de sorprendernos con su bondad. La parábola del juez inicuo no trata solo sobre la persistencia en la oración, trata sobre la naturaleza de la fe en un mundo roto, sobre cómo mantener la esperanza cuando la evidencia apunta a la desesperación, sobre cómo seguir creyendo en la bondad de Dios cuando nuestra experiencia parece contradecir esa bondad. Y quizás el mensaje más hermoso de esta parábola sea este: no necesitas ser fuerte para clamar a Dios. No necesitas tener todas las respuestas para mantener tu fe. No necesitas entender los planes divinos para confiar en el carácter divino. Todo lo que necesitas es la determinación de no dejar que la injusticia tenga la última palabra en tu historia. Porque al fin y al cabo, esta parábola nos recuerda que vivimos en un mundo donde existen jueces inicuos, donde los sistemas fallan, donde la gente buena sufre y la gente mala prospera. Pero también nos recuerda que existe un juez supremo que nunca duerme, que nunca se cansa de oír nuestro clamor, que nunca es indiferente a nuestro dolor. Y cuando ese juez finalmente se levante para hacer justicia, será de una forma tan completa, tan perfecta, tan restauradora, que cada lágrima que derramamos habrá valido la pena. Si esta reflexión sobre la justicia y la perseverancia está tocando tu corazón, deja tu me gusta y compártela con alguien que necesite esta esperanza. En los comentarios, cuéntame sobre algún momento en que experimentaste la fidelidad de Dios de forma inesperada, incluso en medio de la injusticia. Tu historia puede ser exactamente el aliento que otra persona necesita oír hoy. Ahora llegamos a la segunda parábola secreta, aquella que quizás toca la herida más profunda del corazón humano: nuestra complicada relación con la culpa, el perdón y la gratitud. Jesús contó la historia de un acreedor que tenía dos deudores. Uno debía 500 denarios, el otro 50. Cuando ninguno de los dos pudo pagar, perdonó ambas deudas. La pregunta que Jesús hizo fue aparentemente simple: ¿cuál de los dos amaría más al acreedor? Pero esa pregunta lleva dentro de sí una revelación devastadoramente hermosa sobre cómo funcionamos por dentro. Nuestra capacidad de amar, de ser agradecidos, de vivir en verdadera libertad, está directamente conectada con cuánto reconocemos que necesitamos el perdón. Y aquí es donde la cosa se vuelve personal, donde esta parábola deja de ser solo una historia antigua y se convierte en un espejo de tu alma. ¿Cuántas veces te has sorprendido comparando tus errores con los de los demás? ¿Cuántas veces has pensado, al menos yo no soy como esa persona? ¿Cuántas veces has minimizado tus fallas para sentirte mejor contigo mismo? Todos lo hacemos, y Jesús lo sabía. Él sabía que tenemos una tendencia natural a vernos como el deudor de 50 denarios, no como el de 500. Vivimos en una cultura que nos enseña a esconder nuestras debilidades, a proyectar una imagen de que tenemos todo bajo control, a fingir que somos personas básicamente buenas que cometen solo pequeños deslices. Pero Jesús vino a destruir esa ilusión de una forma amable y amorosa. Vino a mostrarnos que todos somos deudores de 500 denarios. Todos necesitamos desesperadamente un perdón que no podemos pagar. Y aquí está la parte más hermosa y más difícil de esta revelación. Cuanto más reconoces el tamaño de tu deuda, más capaz eres de amar. Cuanto más aceptas que necesitas de la gracia, más experimentas gratitud. Cuanto más te ves como alguien a quien se le ha perdonado mucho, más se llena tu vida de alegría, de libertad, de conexión profunda con Dios y con las personas a tu alrededor. Piensa en la mujer que ungió los pies de Jesús con lágrimas y perfume en casa de Simón, el fariseo. Esa mujer era conocida en la ciudad como pecadora. Su reputación estaba manchada, su dignidad destruida, su esperanza muerta. Pero cuando encontró a Jesús, algo dentro de ella reconoció que había encontrado un perdón verdadero, completo, transformador, y por eso amó sin reservas. Simón, el fariseo, miró esa escena con desprecio. Pensó, si este fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca. Simón se veía a sí mismo como una persona respetable, religiosa, correcta. En la escala de los 550 denarios, claramente se ubicaba en la categoría de los 50. Y por eso su capacidad de amar era limitada, su gratitud superficial, su conexión con Dios fría y formal.
Jesús observó esta situación y contó la parábola de los dos deudores, no para humillar a Simón, no para exaltar a la pecadora, sino para revelar una verdad espiritual que cambiaría sus vidas para siempre si la comprendieran. Nuestra capacidad de amar es proporcional a cuánto reconocemos que fuimos amados primero, perdonados primero, aceptados primero. ¿Esto te remueve por dentro? A mí sí, porque revela que nuestra frialdad espiritual, nuestra dificultad para conectarnos profundamente con Dios, nuestra resistencia a perdonar a otros, a menudo está relacionada con nuestra resistencia a reconocer cuánto necesitamos nosotros mismos el perdón. Preferimos vernos como personas básicamente buenas que cometen pequeños errores, no como personas profundamente carentes de una gracia que no merecemos. Pero Jesús conocía nuestro corazón mejor que nosotros mismos. Sabía que detrás de nuestras máscaras de respetabilidad existen heridas profundas, vergüenzas secretas, culpas que cargamos en silencio. Sabía que todos tenemos momentos en nuestra historia que preferiríamos olvidar, cosas que hicimos o dejamos de hacer que nos acechan en las madrugadas silenciosas. Y por eso vino no para condenarnos, sino para liberarnos. No para hacernos sentir peor sobre nosotros mismos, sino para ofrecernos una nueva identidad, basada no en lo que hicimos o dejamos de hacer, sino en lo que Él hizo por nosotros. Vino a mostrarnos que hay un perdón disponible, completo, transformador, para cualquier deuda que hayamos acumulado. Cuando realmente comprendes esto, cuando desciende de tu cabeza a tu corazón, algo fundamental cambia dentro de ti. Dejas de vivir a la defensiva, tratando de demostrar que eres una buena persona. Dejas de juzgar a otros con tanta severidad, porque reconoces que tú también necesitas misericordia. Dejas de cargar el peso abrumador de la culpa, porque descubres que hay alguien que ya pagó tu deuda. Pero quizás estás pensando, eso es fácil de decir, pero ¿y cuando la culpa es real? ¿Y cuando realmente he herido a alguien? ¿Y cuando las consecuencias de mis errores todavía afectan mi vida y la de otras personas? Esas son preguntas honestas e importantes, y Jesús no las eludió. La parábola de los dos deudores no niega la realidad de la culpa ni minimiza las consecuencias de nuestros errores. Lo que hace es mostrarnos que hay una diferencia entre la culpa saludable, que nos lleva al arrepentimiento, y la culpa tóxica, que nos mantiene atrapados en el pasado. Hay una diferencia entre reconocer que necesitamos cambiar y quedar paralizados por la vergüenza. La culpa saludable dice, hice algo mal y necesito arreglarlo. La culpa tóxica dice, soy una mala persona y no merezco el perdón. La culpa saludable nos lleva a Dios en arrepentimiento. La culpa tóxica nos aleja de Dios por vergüenza. La culpa saludable produce cambio. La culpa tóxica produce parálisis. La mujer que ungió los pies de Jesús experimentó una culpa saludable. Reconoció sus errores, pero no se quedó paralizada por ellos. En lugar de eso, corrió hacia aquel que podía perdonarla. No intentó minimizar sus fallas ni compararse con otros. Simplemente se puso en la posición de quien necesita misericordia y descubrió que la misericordia estaba disponible. Simón, por otro lado, estaba atrapado en una prisión diferente. Su necesidad de verse como superior a los demás le impedía experimentar la liberación que proviene del perdón genuino. No podía amar mucho porque no podía reconocer que necesitaba mucho perdón. ¿Y nosotros? ¿Dónde estamos en esta historia? ¿Somos como la mujer, conscientes de nuestra necesidad y agradecidos por el perdón? ¿O somos como Simón, tan enfocados en nuestra respetabilidad que perdemos la oportunidad de experimentar la gracia transformadora? La verdad es que probablemente somos un poco de ambos, dependiendo del día, de la situación, de cuán honestos estamos siendo con nosotros mismos. Pero la belleza de esta parábola es que nos ofrece un camino hacia una vida más libre, más agradecida, más llena de amor. Nos invita a bajar del pedestal de la autojustificación y a reconocer que todos somos mendigos espirituales que han encontrado pan. Nos invita a dejar de comparar el tamaño de nuestras deudas con las de los demás y a empezar a celebrar el hecho de que todas las deudas han sido perdonadas. Imagina cómo cambiaría tu vida si realmente creyeras que ya no necesitas cargar el peso de la culpa sobre tus hombros. Imagina cómo se transformarían tus relaciones si dejaras de juzgar a otros basándote en los errores que cometen y comenzaras a verlos como personas que, al igual que tú, necesitan gracia. Imagina la libertad que experimentarías
si dejaras de intentar demostrar que eres una buena persona y comenzaras a descansar en la verdad de que eres una persona amada. Esa es la promesa de la segunda parábola secreta. No la promesa de que nuestros errores no importan, sino la promesa de que nuestros errores no definen quiénes somos. No la promesa de que podemos seguir viviendo como antes, sino la promesa de que podemos vivir de manera diferente, motivados no por el miedo a la condenación, sino por la gratitud por el perdón. Cuando entiendes esto, cuando se vuelve real en tu corazón, descubres que tu capacidad para perdonar a otros también se transforma. Porque es difícil perdonar cuando te ves como alguien que rara vez necesita perdón. Pero cuando reconoces cuánto has sido perdonado tú mismo, perdonar a otros se vuelve no solo posible, sino natural. La mujer de la parábola amó mucho porque se le perdonó mucho. Y nosotros también podemos amar mucho, perdonar mucho, vivir con mucha más libertad y alegría cuando reconocemos cuánto hemos sido perdonados. Nuestra gratitud se convierte en el combustible para una vida transformada. Nuestra conciencia de haber sido aceptados se convierte en la base para aceptar a otros. Pero quizás estás luchando con perdonar a alguien en específico. Quizás hay alguien en tu vida que te ha herido profundamente, que traicionó tu confianza, que causó un dolor que aún duele cuando piensas en ello. Y quizás estás pensando, ¿cómo puedo perdonar cuando la persona ni siquiera se ha arrepentido? ¿Cómo puedo perdonar cuando el daño fue tan grande? Esas son preguntas legítimas, y la respuesta no es simple. Pero la parábola de los dos deudores nos ofrece una perspectiva que puede ayudar. Perdonar no significa fingir que lo que sucedió no fue grave. Perdonar no significa volver a confiar automáticamente. Perdonar no significa renunciar a la justicia o permitir que el abuso continúe. Perdonar significa reconocer que tú también necesitas perdón, y por eso puedes ofrecerlo. Perdonar significa elegir no dejar que la amargura envenene tu corazón. Perdonar significa decidir que no permitirás que la persona que te hirió continúe controlando tu vida a través del resentimiento que cargas. El perdón es, en última instancia, un regalo que te das a ti mismo. Es la decisión de romper las cadenas que te atan al pasado y caminar hacia la libertad. Es reconocer que eres más que lo peor que te han hecho, así como eres más que lo peor que tú has hecho. Y aquí hay algo hermoso sobre el perdón. Cuanto más perdonas, más comprendes el perdón que has recibido. Cuanto más experimentas la dificultad de soltar el rencor, más aprecias la gracia que soltó tus propios rencores. Cuanto más practicas la misericordia, más te maravillas de la misericordia que has experimentado. La mujer que ungió los pies de Jesús no esperó a sentirse lista para perdonarse a sí misma. No esperó a que su reputación fuera restaurada públicamente. No esperó a que todas las consecuencias de sus errores desaparecieran. Simplemente corrió hacia Jesús tal como estaba, cargando su vergüenza, su dolor, su necesidad desesperada de aceptación. Y lo que encontró fue más que perdón. Encontró amor. Encontró dignidad restaurada. Encontró una nueva identidad, basada no en su pasado, sino en la gracia que había recibido. Y por eso amó sin reservas, sin miedo, sin vergüenza. Esa también puede ser tu historia. No importa lo que hayas hecho o lo que te hayan hecho. No importa cuántas veces lo intentaste y fallaste, cuántas veces prometiste cambiar y volviste a los mismos patrones. No importa cuán perdido te sientas o cuán imposible parezca que tu vida pueda ser diferente. La parábola de los dos deudores nos recuerda que hay un perdón disponible, completo y transformador. Hay una forma de vivir que va más allá de la culpa y la vergüenza. Hay una nueva identidad esperándote, basada no en lo que hiciste, sino en lo que se hizo por ti. Pero para experimentar esa libertad, debes estar dispuesto a bajar del pedestal de la autosuficiencia y reconocer que tú, al igual que aquella mujer, al igual que todos nosotros, eres un deudor de 500 denarios que encontró a un acreedor dispuesto a perdonar toda la deuda. Debes estar dispuesto a cambiar la necesidad de justificarte por la alegría de ser justificado. Debes estar dispuesto a cambiar el orgullo por la gratitud. Y cuando haces ese cambio, cuando aceptas tu necesidad y recibes el perdón, algo hermoso sucede dentro de ti. Descubres que ya no necesitas vivir a la defensiva. Descubres que puedes ser vulnerable sin ser frágil. Que puedes ser honesto sobre tus fallas, sin ser definido por ellas.
que puedes admitir tus errores sin perder tu dignidad. Descubres que hay una diferencia entre ser una persona que comete errores y ser un error de persona. Descubres que hay una diferencia entre tener un pasado manchado y tener un futuro arruinado. Descubres que hay una diferencia entre llevar cicatrices y ser definido por las heridas. La mujer que ungió los pies de Jesús salió de aquella casa transformada, no porque su pasado hubiera cambiado, sino porque su futuro se había vuelto posible. No porque ya no tuviera fallas, sino porque sus fallas ya no la definían. No porque fuera perfecta, sino porque fue perdonada. Y la misma transformación está disponible para ti hoy. La misma gracia que tocó a esa mujer está disponible para tocarte a ti. El mismo perdón que la liberó está disponible para liberarte a ti. El mismo amor que la restauró está disponible para restaurarte a ti. Porque al fin y al cabo, esta parábola nos recuerda que todos somos deudores que encontramos a un acreedor misericordioso. Todos somos personas rotas que encontramos a un Dios que se especializa en arreglar cosas rotas. Todos somos mendigos espirituales que descubrimos que hay pan suficiente para todos en la mesa de la gracia. Y cuando realmente entiendes esto, cuando se convierte en parte de tu identidad más profunda, descubres que tu vida se llena de una gratitud que desborda en amor, de una libertad que se expresa en generosidad, de una alegría que no depende de las circunstancias, sino de la certeza de que eres amado, aceptado, perdonado y libre. ¿Esta reflexión sobre el perdón y la gratitud ha tocado algo profundo en ti? Deja tu me gusta y compártela con alguien que necesite oír sobre la posibilidad de un nuevo comienzo. Comenta sobre alguna vez que experimentaste el alivio del verdadero perdón, ya sea recibiéndolo u ofreciéndolo. Tu experiencia puede ser la esperanza que alguien necesita hoy. Llegamos ahora al corazón de la tercera parábola secreta, aquella que quizás sea la más incómoda para nuestra generación, pero también la más liberadora. Jesús contó la historia de un hombre rico cuya tierra había producido con abundancia. Este hombre miró su cosecha extraordinaria y pensó para sí mismo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y entonces decidió: esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Y Jesús concluyó: así es el que hace para sí tesoro, y no es rico para con Dios. Cuando escuchas esta historia, ¿cuál es tu primera reacción? Quizás sea una incomodidad, porque toca un área muy sensible de nuestra vida moderna, nuestra relación con la seguridad material y nuestra búsqueda desesperada de control sobre el futuro. El hombre de la parábola no era un villano. No había robado, no había explotado a nadie, no había sido deshonesto. Su tierra había producido abundantemente, y él solo estaba siendo prudente, planificando para el futuro. Entonces, ¿por qué Jesús lo llamó necio? ¿Por qué Dios fue tan severo con él? La respuesta revela algo profundo sobre nuestra naturaleza humana y sobre dónde encontramos realmente la verdadera seguridad. El problema no estaba en la prosperidad del hombre, sino en el lugar que esa prosperidad ocupaba en su vida. Había hecho de sus bienes materiales la fuente de su seguridad, de su identidad, de su valor como persona. Todos nosotros, en algún nivel, somos ese hombre rico. No estoy hablando necesariamente de mucho dinero, aunque eso puede estar incluido. Estoy hablando de cualquier cosa que usamos para sentirnos seguros, en control, valiosos. Para algunos, pueden ser los logros profesionales. Para otros, las relaciones. Para algunos, puede ser el conocimiento o las habilidades. Para otros, la apariencia física o el reconocimiento social. Para muchos de nosotros, son simplemente las pequeñas seguridades cotidianas que construimos para protegernos de las incertidumbres de la vida. Lo que me fascina de esta parábola es que Jesús no estaba atacando la prosperidad en sí misma. Estaba exponiendo algo mucho más sutil y peligroso: nuestra tendencia a poner nuestra confianza en cosas que son, por naturaleza, temporales y frágiles. El hombre de la parábola se había olvidado de una verdad fundamental. Era un administrador, no un propietario. Era un mayordomo de los dones de Dios, no el dueño absoluto de sus bienes.
Esta confusión entre administración y propiedad está en el centro de mucho de nuestro sufrimiento moderno. Vivimos como si fuéramos dueños de nuestra vida, de nuestra salud, de nuestras relaciones, de nuestros bienes, de nuestro futuro. Y por eso nos volvemos ansiosos cuando estas cosas se ven amenazadas. Por eso nos desesperamos cuando perdemos el control. Por eso nos sentimos perdidos cuando nuestros planes no funcionan. El hombre de la parábola le dijo a su alma: muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Estaba poniendo a descansar su alma en las cosas equivocadas. Estaba buscando seguridad emocional, psicológica y espiritual en cosas que nunca fueron diseñadas para ofrecer ese tipo de seguridad. ¿Cuántas veces has hecho eso? ¿Cuántas veces has pensado: cuando consiga ese ascenso, me sentiré seguro? ¿O cuando pague todas mis deudas, tendré paz? ¿O cuando mis hijos estén encaminados, podré descansar? ¿O cuando encuentre a la persona adecuada, seré feliz? No hay nada inherentemente malo en estos deseos u objetivos, pero cuando depositamos nuestra paz interior, nuestra identidad y nuestra seguridad emocional en ellos, estamos repitiendo el error del rico insensato. La palabra que Dios usó para describir a este hombre fue necio. En el griego original, es una palabra que sugiere no falta de inteligencia, sino falta de sabiduría espiritual. Era un hombre inteligente que había perdido la perspectiva eterna. Era una persona competente que se había olvidado de las realidades más importantes de la existencia. Y aquí es donde la parábola se vuelve profundamente personal para todos nosotros. Vivimos en una cultura que nos enseña exactamente este tipo de necedad. Somos bombardeados constantemente con mensajes que nos dicen que nuestra seguridad, nuestra felicidad y nuestro valor dependen de lo que logramos acumular, conquistar o controlar. Se nos enseña a medir nuestra vida por el tamaño de nuestros graneros, no por la riqueza de nuestra relación con Dios. Pero Jesús vino a liberarnos de esta necedad cultural. Vino a mostrarnos que hay una forma diferente de vivir, una forma que nos ofrece seguridad real, paz verdadera, alegría duradera. Vino a enseñarnos que es posible vivir con ligereza, incluso en un mundo pesado. Es posible tener paz, incluso en medio de la incertidumbre. Es posible encontrar contentamiento, incluso cuando no tenemos todo lo que queremos. El secreto está en entender la diferencia entre ser rico a los ojos del mundo y ser rico a los ojos de Dios. El hombre de la parábola era rico en bienes materiales, pero pobre en su relación con Dios. Tenía muchos tesoros en la tierra, pero ningún tesoro en el cielo. Había invertido todo en lo temporal y nada en lo eterno. Pero, ¿qué significa ser rico para con Dios? Significa invertir en cosas que tienen valor eterno, relaciones profundas, un carácter desarrollado, amor genuino, servicio desinteresado, crecimiento espiritual, un impacto positivo en la vida de otras personas. Significa reconocer que nuestra vida es más que nuestros bienes, que nuestra identidad es más que nuestros logros, que nuestro valor es más que nuestra cuenta bancaria. Esto no significa que debamos ser irresponsables financieramente, o que debamos despreciar el trabajo honesto y la prosperidad legítima. Significa que debemos mantener estas cosas en la perspectiva correcta. Significa reconocer que son herramientas para ayudarnos a servir a Dios y al prójimo, no ídolos para darnos seguridad emocional. El hombre de la parábola planeaba descansar en sus riquezas. Pero Jesús nos enseña que solo hay un lugar donde nuestra alma puede descansar verdaderamente: en el carácter inmutable de Dios. Cuando nuestra seguridad se basa en quién es Dios, no en las circunstancias que estamos viviendo, encontramos una paz que sobrepasa todo entendimiento, una alegría que no depende de situaciones externas. Pero quizás estás pensando: eso es bonito en teoría, pero ¿y en la práctica? ¿Cómo puedo vivir sin preocuparme por el dinero, por el trabajo, por el futuro de mis hijos, por mi jubilación? Esas son preocupaciones legítimas. Y Jesús no estaba sugiriendo que debamos ser imprudentes o irresponsables. Lo que Jesús estaba enseñando es que hay una diferencia entre la planificación sabia y la ansiedad controladora. Hay una diferencia entre trabajar diligentemente y hacer del trabajo un ídolo. Hay una diferencia entre ser prudente con los recursos y poner nuestra identidad en los recursos. La cuestión no es si debemos preocuparnos por estas cosas,
sino donde ponemos nuestra confianza última. Cuando tu seguridad está en Dios, puedes trabajar sin ser un adicto al trabajo. Puedes ahorrar sin ser avaro. Puedes planificar sin estar ansioso. Puedes tener metas sin obsesionarte con ellas. Puedes disfrutar de las bendiciones materiales sin ser definido por ellas. Puedes perder cosas sin perder tu identidad. La tragedia del rico insensato no fue que murió, fue que vivió sin comprender el propósito real de la vida. Pasó sus días acumulando cosas que no podía llevarse consigo y descuidando las únicas cosas que realmente importan: su relación con Dios y su impacto en la vida de otras personas. Imagina si, en lugar de construir graneros más grandes, ese hombre hubiera usado su abundancia para bendecir a personas necesitadas. Imagina si, en lugar de guardarlo todo para sí mismo, se hubiera convertido en un canal de la generosidad divina. Imagina si, en lugar de decirle a su alma que descansara en bienes materiales, hubiera encontrado descanso en la certeza del amor de Dios. Esa es la alternativa que Jesús nos ofrece. No una vida de pobreza forzada o martirio innecesario, sino una vida de propósito eterno, de generosidad alegre, de seguridad genuina. Una vida donde nuestros recursos sirven a nuestro propósito, no donde nuestro propósito es acumular recursos. Y aquí hay algo hermoso. Cuando vives de esta manera, cuando tu identidad está anclada en valores eternos, descubres una libertad que no conocías antes. Dejas de ser esclavo de las fluctuaciones de la economía, de los cambios en el mercado laboral, de las incertidumbres del futuro, no porque estas cosas no importen, sino porque no definen quién eres ni cuál es tu valor. Descubres que puedes ser generoso sin miedo, porque tu seguridad no depende de lo que guardas, sino de a quién sirves. Descubres que puedes correr riesgos nobles sin parálisis, porque tu identidad no se basa en lo que conquistas, sino en quién eres a los ojos de Dios. Descubres que puedes enfrentar pérdidas sin desesperación, porque tu verdadero tesoro está donde ni el ladrón roba, ni el orín corrompe. El hombre de la parábola murió la misma noche en que planeó jubilarse. Su vida terminó exactamente cuando pensó que iba a empezar a vivirla plenamente. Pasó tanto tiempo preparándose para vivir que se olvidó de vivir realmente. Estaba tan enfocado en el futuro que perdió el presente. Estaba tan preocupado por tener seguridad que nunca experimentó la paz. Esta es una lección profunda para todos nosotros que vivimos en una cultura obsesionada con la seguridad financiera y el control sobre el futuro. No estoy sugiriendo que debamos ser imprudentes, pero pregunto, ¿cuándo vas a empezar a vivir de verdad? ¿Cuándo vas a dejar de posponer la alegría hasta que se cumplan todas tus condiciones ideales? ¿Cuándo vas a descubrir que la vida abundante no está relacionada con el tamaño de tus graneros, sino con la profundidad de tu gratitud? Jesús dijo, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Esto significa que tu vida, tu valor, tu importancia, tu dignidad no están determinados por lo que tienes, sino por quién eres. Y quién eres no se define por tus logros o posesiones, sino por el amor de Dios por ti. Cuando realmente entiendes esto, cuando esta verdad desciende de tu cabeza a tu corazón, algo fundamental cambia en la forma en que vives. Dejas de vivir a la defensiva, tratando de proteger lo que tienes. Comienzas a vivir a la ofensiva, buscando maneras de usar lo que tienes para bendecir a otros. Dejas de preguntar, ¿cómo puedo conseguir más? Y comienzas a preguntar, ¿cómo puedo usar mejor lo que ya tengo? Dejas de medir tu vida según el estándar del mundo y comienzas a medirla según el estándar de Dios. Y descubres que el estándar de Dios es mucho más liberador, mucho más satisfactorio, mucho más alegre que cualquier estándar que el mundo pueda ofrecer. El estándar del mundo dice, vales lo que tienes. El estándar de Dios dice, vales lo que pagué por ti. El estándar del mundo dice, tu seguridad depende de lo que puedes controlar. El estándar de Dios dice, tu seguridad está en mi carácter inmutable. El estándar del mundo dice, tu alegría depende de tus circunstancias. El estándar de Dios dice, tu alegría está en mi presencia constante. Pero quizás estás pensando, eso suena maravilloso, pero ¿cómo hago esa transición? ¿Cómo dejo de vivir con ansiedad financiera? ¿Cómo dejo de poner mi identidad en mis logros? ¿Cómo encuentro esa paz que estás describiendo?
La respuesta comienza con una decisión consciente de cambiar tu perspectiva sobre la propiedad. En lugar de verte como el dueño de tus recursos, comienza a verte como un administrador. En lugar de preguntar, ¿cómo puedo proteger lo que es mío?, comienza a preguntar, ¿cómo quiere Dios que use lo que Él me ha confiado? Este cambio de perspectiva lo transforma todo. Cuando eres el dueño, vives con miedo a perder. Cuando eres un administrador, vives con la alegría de servir. Cuando eres el dueño, acumulas por inseguridad. Cuando eres un administrador, distribuyes con propósito. Cuando eres el dueño, tu identidad está en tus posesiones. Cuando eres un administrador, tu identidad está en tu relación con aquel que confía en ti. Y aquí hay algo hermoso sobre ser un administrador. Descubres que Dios es un patrón generoso. No solo confía recursos en tus manos, sino que también cuida de ti en el proceso. No solo te da responsabilidades, sino que también te da la capacidad de cumplirlas. No solo espera fidelidad de ti, sino que también es fiel a ti. El hombre de la parábola dijo, «Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años», pero se había olvidado de que no tenemos garantía ni de muchas horas, mucho menos de muchos años. Se había olvidado de que la vida es frágil, el tiempo es limitado, las oportunidades son preciosas. Pero esta no es una verdad deprimente, es una verdad liberadora. Cuando reconoces la brevedad de la vida, dejas de perder el tiempo en cosas que realmente no importan. Cuando aceptas la fragilidad de la existencia, comienzas a valorar cada momento, cada relación, cada oportunidad de marcar la diferencia. Dejas de posponer conversaciones importantes hasta que sea más conveniente. Dejas de guardar tu amor, tu generosidad, tu gratitud para ocasiones especiales. Comienzas a vivir con intensidad, con propósito, con una urgencia santa. E irónicamente, cuando dejas de intentar controlarlo todo, descubres una forma mucho más profunda de seguridad. Cuando dejas de poner tu confianza en cosas temporales, encuentras paz en verdades eternas. Cuando dejas de definir tu vida por la abundancia de lo que posees, descubres la verdadera abundancia que proviene de conocer y ser conocido por Dios. Las tres parábolas que hemos explorado, el juez inicuo, los dos deudores y el rico insensato, forman juntas un mapa completo para una vida plena y significativa. Nos muestran que necesitamos justicia, pero que nuestra sed de justicia debe llevarnos a confiar en un Dios justo. Nos muestran que necesitamos perdón, pero que nuestra capacidad para recibirlo depende de que reconozcamos nuestra necesidad. Nos muestran que necesitamos seguridad, pero que la verdadera seguridad solo viene de poner nuestra confianza en valores eternos. Cuando vives con estas tres verdades integradas en tu vida, algo extraordinario sucede. Encuentras la paz que andabas buscando. Descubres un propósito que trasciende las circunstancias. Experimentas una alegría que no depende de situaciones externas. Desarrollas una confianza que no puede ser sacudida por los cambios en la economía, en el mercado laboral o en las situaciones de la vida. Te conviertes en una persona libre, libre de la necesidad de impresionar a otros, libre de la ansiedad por el futuro, libre de la culpa por el pasado, libre de la obsesión por controlar cosas que están fuera de tu control, libre para amar sin reservas, para dar sin miedo, para vivir con propósito. El rico insensato perdió la oportunidad de vivir de esta manera porque puso su confianza en los lugares equivocados. Pero tú no tienes que repetir ese error. Puedes aprender de la sabiduría de Jesús. Puedes elegir un camino diferente. Puedes descubrir lo que significa ser verdaderamente rico. Rico en tu relación con Dios. Rico en amor por los demás. Rico en propósito eterno. ¿Esta revelación sobre la seguridad verdadera y los valores eternos ha traído claridad a tu vida? Si es así, deja tu me gusta y compártela con alguien que esté luchando con la ansiedad financiera o buscando un propósito verdadero. Comenta sobre qué cambio práctico sientes que Dios te está llamando a hacer. Tu decisión puede inspirar a otros a elegir también la libertad en lugar de la esclavitud a las cosas temporales. Llegamos al final de un viaje que nos ha llevado a través de 3 espejos del alma, 3 revelaciones profundas sobre quiénes somos y sobre quién es Dios. Las 3 parábolas secretas que hemos explorado juntos. La viuda persistente ante el juez inicuo, los 2 deudores perdonados y el rico insensato.
No eran solo historias antiguas contadas por un maestro judío hace 2000 años. Eran diagnósticos precisos de la condición humana y prescripciones divinas para una vida plena y transformada. Cuando miramos estas tres narrativas como un conjunto, vemos emerger un retrato completo de quiénes somos y de lo que necesitamos. Somos seres creados para la justicia, pero vivimos en un mundo injusto. Somos personas que necesitan desesperadamente el perdón, pero nos resistimos a reconocer esa necesidad. Somos criaturas que buscan seguridad, pero depositamos nuestra confianza en los lugares equivocados. Y en cada una de estas áreas, Jesús no nos dejó solo con el problema. Nos ofreció la solución. En la parábola de la viuda persistente, reveló nuestra profunda sed de justicia y nos mostró que tenemos un Dios que no es indiferente a nuestro dolor. A diferencia del juez de la historia, nuestro Padre Celestial no necesita ser importunado para preocuparse por nosotros. Su corazón ya está inclinado en nuestra dirección, incluso antes de que abramos la boca para orar. Él ve cada lágrima, oye cada clamor, conoce cada injusticia que hemos experimentado. En esa primera parábola, aprendimos que nuestra fe no tiene que ser perfecta para ser eficaz. No necesitamos tener todas las respuestas para seguir confiando. No necesitamos entender los métodos de Dios para confiar en su carácter. A veces, todo lo que necesitamos es la determinación de dar un paso más, hacer una oración más, esperar un día más. Y en esa persistencia humilde, descubrimos que Dios honra no nuestra fuerza, sino nuestra fe, por pequeña que sea. En la parábola de los dos deudores, Jesús expuso nuestra complicada relación con la culpa y el perdón. Reveló una verdad liberadora que lo cambia todo. Nuestra capacidad de amar, de ser agradecidos, de vivir en libertad, está directamente conectada con cuánto reconocemos que necesitamos el perdón. Cuanta más conciencia tenemos de nuestra propia necesidad de gracia, más capaces somos de recibir amor y de amar a cambio. Esta segunda parábola nos liberó de la necesidad de compararnos con otros, de minimizar nuestras fallas, de fingir que somos autosuficientes. Nos mostró que hay belleza en reconocer nuestra vulnerabilidad, dignidad en aceptar nuestra necesidad, fuerza en admitir nuestra debilidad. Cuando dejamos de intentar demostrar que somos buenas personas y comenzamos a descansar en la verdad de que somos personas amadas, nuestra vida se transforma de maneras que nunca imaginamos posibles. En la parábola del rico insensato, Jesús tocó una herida moderna, nuestra búsqueda desesperada de seguridad en cosas temporales. Nos mostró que hay una diferencia entre ser rico a los ojos del mundo y ser rico a los ojos de Dios. La verdadera riqueza no consiste en la abundancia de lo que poseemos, sino en la profundidad de nuestras relaciones, en la fuerza de nuestro carácter, en la extensión de nuestro impacto positivo en la vida de otras personas. Esta tercera parábola nos liberó de la ansiedad controladora que marca gran parte de nuestra experiencia moderna. Nos enseñó que podemos vivir con ligereza, incluso en un mundo pesado. Podemos tener paz, incluso en medio de la incertidumbre. Podemos encontrar contentamiento, incluso cuando no tenemos todo lo que queremos. La clave está en reconocer que somos administradores, no propietarios, y que nuestro valor no está determinado por lo que tenemos, sino por quienes somos a los ojos de Dios. Juntas, estas tres parábolas forman un trípode de sabiduría que sostiene una vida verdaderamente plena. Nos enseñan que podemos confiar en un Dios justo cuando el mundo parece injusto. Podemos vivir en libertad cuando reconocemos nuestra necesidad de perdón. Podemos encontrar seguridad verdadera cuando nuestra identidad está anclada en valores eternos. Pero más que enseñanzas, estas parábolas son invitaciones. Nos invitan a salir de la superficialidad y entrar en la profundidad. Nos invitan a cambiar la ansiedad por la confianza, la culpa por la gratitud, la inseguridad por la paz. Nos invitan a vivir no como huérfanos espirituales tratando de sobrevivir en un mundo hostil, sino como hijos amados de un Padre perfecto que cuida cada detalle de nuestras vidas. Lo que más me impresiona de estas parábolas es cómo revelan la sabiduría pastoral de Jesús. Conocía nuestro corazón mejor que nosotros mismos. Sabía exactamente dónde estaban nuestras heridas más profundas, nuestros miedos más secretos, nuestras necesidades más urgentes. Y con la ternura de un Padre amoroso,
Contó historias que nos ayudaron a vernos a nosotros mismos con claridad, pero siempre con esperanza. Jesús no vino a condenarnos por ser quienes somos. Vino a mostrarnos en quienes podemos convertirnos. No vino a hacernos sentir peor por nuestras fallas. Vino a ofrecernos una nueva identidad, basada no en lo que hicimos o dejamos de hacer, sino en lo que Él hizo por nosotros. No vino a añadir más peso a nuestros hombros ya cansados. Vino a enseñarnos a cargar solo lo que es nuestro y a entregarle el resto a Él. En este viaje a través de estas 3 parábolas, hemos descubierto que no estamos solos en nuestras luchas. La viuda que clamaba por justicia nos representa a todos los que hemos experimentado la injusticia. Los 2 deudores nos representan a todos los que necesitamos perdón. El rico insensato nos representa a todos los que hemos depositado nuestra seguridad en los lugares equivocados. Pero en cada historia hay una promesa. Dios ve, a Dios le importa. Dios ofrece una mejor forma de vivir. Si has llegado hasta aquí, si has permitido que estas verdades antiguas toquen tu vida moderna, algo ya ha cambiado dentro de ti. Quizás no puedas verbalizar exactamente qué es diferente, pero sabes que ya no eres la misma persona que comenzó este viaje. Eso sucede cuando permitimos que la palabra de Dios haga su obra transformadora en nosotros. No regresa vacía, siempre cumple el propósito para el cual fue enviada. Estas parábolas no son solo historias para ser admiradas, son verdades para ser vividas. En los próximos días, semanas, meses, tendrás oportunidades de aplicar lo que has aprendido aquí. Enfrentarás situaciones que pondrán a prueba tu capacidad de confiar en la justicia de Dios cuando todo parezca injusto. Encontrarás momentos que revelarán si realmente has entendido el perdón que recibiste. Pasarás por circunstancias que mostrarán dónde pones realmente tu seguridad. Y en cada una de esas situaciones, puedes elegir vivir de acuerdo con el estándar del mundo o de acuerdo con la sabiduría de estas parábolas. Puedes elegir la ansiedad o la confianza, la amargura o el perdón, la inseguridad o la paz. Y cada vez que elijas el camino de Jesús, descubrirás que no solo estaba enseñando principios hermosos, sino ofreciendo una forma de vida realmente mejor. Recuerda que la transformación es un proceso, no un evento. No esperes que todo cambie de una vez. Sé paciente contigo mismo mientras Dios trabaja en ti estas profundas verdades. Celebra cada pequeña victoria, cada momento de elección correcta, cada vez que logres aplicar estas lecciones en situaciones reales. Y cuando falles, cuando vuelvas a los patrones antiguos, cuando olvides temporalmente estas verdades, recuerda la parábola de los 2 deudores. Recuerda que eres alguien a quien se le ha perdonado mucho, y por eso puedes amar mucho, incluso a ti mismo cuando no eres perfecto. Recuerda que tu valor no se basa en tu desempeño espiritual, sino en el amor incondicional de Dios por ti. Ahora me gustaría orar contigo, para que estas verdades se conviertan en parte no solo de tu mente, sino de tu corazón, de tu vida, de tu identidad más profunda. Padre amado, llegamos al final de este viaje por las parábolas secretas que Jesús contó, pero sabemos que en realidad apenas estamos comenzando a vivir estas verdades. Gracias porque cada palabra que tu Hijo habló fue pensada con amor, contada con propósito, destinada a liberarnos y transformarnos. Gracias porque cuando clamamos por justicia como aquella viuda persistente, tú no eres indiferente a nuestro dolor. Ves cada lágrima, oyes cada clamor, conoces cada injusticia que experimentamos. Ayúdanos a confiar en tu carácter incluso cuando no entendemos tus métodos. Ayúdanos a persistir en la oración no porque necesites ser convencido, sino porque orar es un acto de fe que nos transforma en el proceso. Cuando la vida parezca injusta, cuando el sistema falle, cuando las personas que deberían protegernos nos decepcionen, recuérdanos que nuestra esperanza no está en jueces humanos imperfectos, sino en el Juez Supremo que es perfectamente justo e infinitamente amoroso. Danos la fuerza para no dejar que la amargura se apodere de nuestro corazón. Danos fe para seguir creyendo que la justicia es posible, que nuestras lágrimas tienen valor ante tu trono. Padre, gracias porque somos como aquellos 2 deudores que encontraron a un acreedor misericordioso. Sabemos que nuestra deuda era impagable, que nuestra necesidad era desesperada, que nuestra condición no tenía esperanza, pero tú, en tu gracia infinita, perdonaste toda nuestra deuda.
Ayúdanos a nunca olvidar el tamaño del perdón que recibimos para que nuestra gratitud permanezca viva, nuestro amor sea abundante, nuestra capacidad de perdonar a otros sea generosa. Libéranos de la necesidad de compararnos con otros, de minimizar nuestras fallas, de vivir a la defensiva. Ayúdanos a encontrar dignidad en reconocer nuestra vulnerabilidad, fuerza en admitir nuestra debilidad, libertad en aceptar nuestra dependencia de tu amor. Que nuestra vida sea un desbordamiento de la gratitud por el perdón que hemos recibido. Y Padre, gracias porque nos enseñas dónde encontrar la verdadera seguridad. Perdónanos por las veces que hemos puesto nuestra confianza en cosas temporales, nuestra identidad en logros terrenales, nuestra paz en circunstancias controlables. Ayúdanos a vivir como administradores fieles de los dones que nos has confiado, no como propietarios ansiosos tratando de proteger lo que creemos que es nuestro. Enséñanos la diferencia entre la planificación sabia y la ansiedad controladora. Danos sabiduría para trabajar diligentemente sin hacer del trabajo un ídolo, para ahorrar prudentemente sin ser avaros, para disfrutar de las bendiciones materiales sin ser definidos por ellas. Que nuestra alegría no dependa de nuestras circunstancias, sino de la certeza de tu presencia constante. Ayúdanos a recordar que nuestra vida no consiste en la abundancia de lo que poseemos, sino en la riqueza de nuestra relación contigo. Que podamos invertir en tesoros eternos, relaciones profundas, un carácter desarrollado, amor genuino, un impacto positivo en la vida de otras personas. Que podamos vivir con la urgencia santa de quien sabe que la vida es frágil. El tiempo es limitado. Las oportunidades son preciosas. Padre, que estas tres verdades, confiar en tu justicia, vivir en la gratitud por el perdón, encontrar seguridad en tu presencia, se conviertan no solo en conceptos que entendemos, sino en realidades que vivimos. Transfórmanos de adentro hacia afuera, renueva nuestra mente, cambia nuestro corazón, dirige nuestros pasos. Que las personas a nuestro alrededor vean en nosotros algo diferente. Una paz que no depende de las circunstancias, una alegría que proviene de una fuente más profunda que las situaciones temporales, un amor que fluye de la certeza de ser amados primero. Que nuestra vida sea un testimonio vivo de que tus promesas son verdaderas, tus caminos son mejores, tu gracia es suficiente. En los próximos días, cuando enfrentemos injusticias, recuérdanos que nuestra esperanza está en ti. Cuando luchemos con la culpa, recuérdanos el perdón que ya hemos recibido. Cuando nos sintamos inseguros, recuérdanos que nuestra identidad está anclada en tu amor inmutable. Y al final de todo, cuando nuestro viaje terrenal llegue a su fin, que podamos decir como Pablo: hemos peleado la buena batalla, hemos acabado la carrera, hemos guardado la fe. Que seamos encontrados ricos no en graneros llenos de frutos, sino en relaciones profundas, un carácter desarrollado y un impacto eterno. Gracias, Padre, por estas parábolas que revelan tanto sobre nosotros y tanto sobre ti. Gracias por Jesús, que no solo enseñó estas verdades, sino que las vivió perfectamente. Gracias por el Espíritu Santo, que toma estas palabras antiguas y las hace vivas y poderosas en nuestros corazones hoy. Que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros corazones y nuestras mentes en Cristo Jesús. Que tu alegría sea nuestra fuerza, que tu amor sea nuestra identidad, que tu presencia sea nuestra seguridad, que tu gracia sea nuestra esperanza. En el nombre de Jesús, aquel que contó estas parábolas con amor, vivió estas verdades con perfección y nos invita a caminar con Él en una vida de propósito, paz y plenitud. Amén. Que salgas de este momento sabiendo que eres profundamente amado, completamente perdonado y eternamente seguro en los brazos de un Dios que conoce tu corazón mejor que tú mismo y que tiene planes de bien para tu vida, planes de darte esperanza y un futuro. No estás solo, no has sido olvidado. No estás sin esperanza. Eres un hijo amado de un Padre perfecto, y esa verdad lo cambia todo.